Buenas tardes, hoy voy a hablarles acerca de un modelo de desarrollo dominante. El modelo de desarrollo dominante, pues hablamos del neoliberalismo, donde maneja un sistema de política capitalista. El sistema político capitalista habla acerca de la explotación de los recursos de países menos favorecidos, o por ejemplo los países del tercer mundo. Hablamos de este neoliberalismo como una época contemporánea. El capitalismo surge después de la Edad Moderna, después de la Revolución Industrial, ¿no? Los jefes son los burgueses o los burócratas, que son los dueños de los negocios, los que manejan el sistema capital. Estos, a diferencia de los trabajadores, ¿no? Eh, este movimiento se desarrolló más o menos después de la Primera Guerra Mundial. Hubo una influencia en el 1914, donde se peleaba por el poder económico. En Estados Unidos se consolidó como una gran potencia. Llega un tratado de Versalles, en donde los países castigados como Alemania, según en la Segunda Guerra Mundial, en el 1945 Estados Unidos entra en el final de la Segunda Guerra Mundial y se convierte en una potencia. Eh, Estados Unidos se convierte en una potencia porque se aprovecha de las necesidades de los otros países. Tiene el imperio de las armas, favoreciendo pues y ganándose un gran territorio económico. Las grandes naciones buscan estrategias para entrar a los países latinos. Como sabemos que Estados Unidos no es un país productor, busca una excusa para entrar a países menos, con más recursos y menos modelos económicos. Por ejemplo, el objetivo de ellos es explotar los otros recursos. Entonces usan la excusa del Plan Marshall, que se crea en 1945. Entonces donde introducen la idea de que ellos son un país de primer mundo o primer mundistas y que para que la misión de ellos es ayudar a los países de tercer mundo. Entonces generan la excusa de primer y tercer mundo. Estados Unidos suministra dinero a los países de tercer mundo, muchas cantidades de dinero, y eso les permite a ellos entrar a adquirir los recursos. Ahí se genera la deuda externa. Los países como Ecuador y Colombia, Venezuela, venden petróleo y Estados Unidos logra la manera de aprovecharse de esto. Como se pueden dar cuenta, los países latinoamericanos son muy ricos en cuanto a productividad de recursos, y Estados Unidos lo sabe, se aprovecha por medio de esta excusa. El medio ambiente sufre y las personas que están viviendo en esos territorios ven las consecuencias porque la minería acaba con los ríos, hay más deforestación, el petróleo contamina los mares, las especies como las aves o las especies marinas se ven el reflejo, también como el calentamiento global, pero esto no le importa a Estados Unidos. Entonces, los modelos no dejan salir de la pobreza. Pues estos países de tercer mundo no saben, no supieron administrar el dinero para conseguir el desarrollo social. Simplemente la corrupción o otros factores hacen que se gasten mal, o sea, se invierte mal el dinero y ocasionan esa deuda. Y los países nunca salieron de la pobreza. Entonces, a diferencia que, por ejemplo, Japón utiliza un sistema donde siempre compra todo y sabe invertirlo, allí no hay corrupción. Esos modelos lo que hacen, como el neoliberalismo, hacen que las personas de alto régimen se aprovechen de los de bajo régimen. Los medios de comunicación son alterados y se manipulan. Entonces, más o menos eso es como la problemática que se presenta en la deuda externa y Colombia con Estados Unidos. ¿Cómo podríamos salir de la pobreza? Muchos países como por ejemplo Chile han logrado pagar su deuda externa. Hay que mirar cómo se solucionan las problemáticas sociales. O sea,
Chile se dio cuenta que la solución era ayudar al bien, pensar por su propio bien común y no enriqueciendo sus propios bolsillos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por todo. Hasta luego.